especial a todas las personas que están a través de YouTube. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A este momento importante y especial donde sabemos que Dios nos habla. Amén. Donde sabemos que Dios quiere algo o tiene algo para decirnos, como decía el coro que acabamos de cantar. Háblame, amén, gloria al Señor Jesús, y sabré que estoy mal. Quiero, mis amados hermanos, tomar la escritura en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. Gloria a Dios. Pablo le escribe a los tesalonicenses, gloria a Dios, en el capítulo número 4. Capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Gloria al Señor, a la iglesia en Tesalónica. Aleluya. Gloria a Dios. Una de las principales ciudades de la provincia de Macedonia. Amén. Perteneciente al Imperio Romano. Conformada en su gran mayoría por griegos y gentiles que se convirtieron al Evangelio. Amén. Escucharon la palabra de Dios a través del apóstol Pablo y ahora se convierten al Evangelio. Y Pablo, entonces, algunos años después, amén, más o menos en el año 50, escribe esta carta y se la envía a esta preciosa iglesia, amén, que no tenía mucho tiempo de haber sido fundada, pero sí habían pasado algunos años y necesitaban corregir algunas cosas en su doctrina, pero sobre todo en su manera de vivir. Amén. Perdónenme que los tenga ahí de pie, pero el Evangelio no solamente consiste en la doctrina. Pablo le dijo a Timoteo que tenía que cuidarse primero ¿de qué? De sí mismo y luego de la doctrina. Creo que la manera de vivir tiene mucho que ver realmente con el Evangelio. Capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. La voluntad de Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos, dígale al Señor que hable a su vida y a su corazón. Gloria a Jesús. Gloria a ti, Jesús. Ayúdanos. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor Jesús, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Dios del cielo. Dependemos solamente de ti, Jesús.
alabanzas. Por favor, siéntense, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, toda escritura, en algunas ocasiones, de pronto lo he dicho ya, todo libro, toda carta en la palabra de Dios tiene una razón de ser. Amén. No se escribió simplemente porque al autor le plació, le pareció muy bonito, le voy a mandar esta carta a esta gente a ver cómo les parece. Creo que todo tiene que ver es precisamente con algunas circunstancias por las que estaba pasando el pueblo de Israel, la iglesia, amén. Y conforme a cada una de esas circunstancias, entonces cada uno de los escritores tomaba nota y enviaba lo que Dios le decía. Por ejemplo, ahora estábamos leyendo en el capítulo 53 de Isaías. Les dije que me llamaba mucho la atención, porque ese capítulo comienza precisamente con el profeta preguntándole a Dios, porque Isaías venía predicando desde hacía tiempo y enseñando la palabra. Pero Isaías como que agacha la cabeza frustrado y le dice al Señor: Señor, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque a él le parecía que predicaba y predicaba y predicaba y la gente seguía igual, ¿cierto? Y la gente seguía igual. Y le hace una segunda pregunta: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces Isaías no solamente se está quejando del pueblo, sino que de alguna manera se está quejando de Dios también, porque le está diciendo al Señor: vea, este pueblo no cree lo que les estoy predicando, pero usted tampoco ha hecho nada en ellos. ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Quién puede testificar en este pueblo cosas que Dios haya hecho en sus vidas? Porque ellos estaban basando seguramente su fe en las historias que les contaban, en lo que había en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los milagros grandes que Dios había hecho en ese tiempo. Pero ahora parece que escaseaba la mano de Dios sobre ellos y no hacía muchas cosas, seguramente debido también a su propia incredulidad. Si le quitas un poquito de ganancia, entonces eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Ahora venimos acá a la iglesia, gloria al Señor Jesús. Han pasado unos 15, casi 20 años de la muerte de Cristo, cuando Pablo escribe esta carta a una iglesia que no está conformada por judíos, porque es diferente. Una era la problemática de la iglesia conformada por judíos, y otra era la problemática de la iglesia conformada por los griegos, y otra era la problemática de la iglesia conformada por gentiles. Amén. Por ejemplo, la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía una combinación allá que estaba generando una cantidad de situaciones y complicaciones. La iglesia de Corinto tenía griegos. Los griegos eran todos aquellos países que estaban influenciados por Roma, que tenían la mitología griega como doctrina, creían en Zeus, ¿cierto? Y en todos los dioses griegos. Los gentiles eran los países paganos, lejos del imperio romano, y tenían otros tipos de deidades, de pensamientos. Y de alguna manera, hermano, cuando llega el evangelio, en el corazón y en la vida de ellos se quedan muchas cosas de lo que ellos practicaban y hacían primero. Por ejemplo, nosotros
no hemos dejado el catolicismo al 100%. Nosotros todavía tenemos muchas cosas y muchas ideas y muchas prácticas católicas, ¿cierto? No voy a sacar acá la lista de las cosas que todavía practicamos, pero le voy a poner una pequeñita. Por ejemplo, el matrimonio. La Biblia no dice que la novia se tiene que vestir de blanco. ¿Y por qué las mujeres se visten de blanco cuando se casan? Bueno, alguien dice por allí que es símbolo de pureza, pero eso es un principio católico, eso no lo sacó la iglesia, pero nosotros lo hacemos porque de alguna manera eso se quedó ahí. Y así sucesivamente una cantidad de cosas. Resulta que esas iglesias que eran conformadas por los griegos, también por los gentiles y por los judíos, cada uno de ellos iba guardando en su corazón diferentes cosas. Cada uno de esos escritos tiene unas palabras que resumen prácticamente toda esa escritura allí plasmada. Cuando miramos la carta a los tesalonicenses, entonces encontramos dos términos allí que definen y resumen de alguna manera el escrito de esta carta. La primera de ellas es la palabra constancia. Pablo le dice a los tesalonicenses que deben ser constantes en la oración, y no solamente en la oración, en la comunión, en la fidelidad, en una cantidad de cosas, ¿cierto? Porque al parecer muchas personas llegaban al conocimiento del Evangelio y cuando no les gustaba algo, pues se iban yendo. Parece que en la vida cristiana no tenían esa rutina, y no siempre la rutina es mala. Hay circunstancias donde la rutina se puede ir yendo en contra de las personas, pero hay momentos en que la rutina, las costumbres también nos afianzan a nosotros en algo. La Biblia dice que el Señor Jesús entraba al templo a orar como era su costumbre. Así dice la palabra de Dios, como era su costumbre. Nosotros tenemos la costumbre de venir al culto, y uno no viene al culto y de alguna manera le hace falta, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Así que hay costumbres buenas, pero parece que los tesalonicenses no eran tan constantes en ese tipo de cosas, como hermanos que se van tiempo y por allá vuelven y aparecen y no tienen como esa constancia en su vida cristiana, ni en la oración, ni en su disciplina devocional, y de alguna manera esa inconstancia pues entonces nos va debilitando en la vida cristiana. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, ¿cierto? Casi nunca termina lo que empieza. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Hoy está contento, ya mañana no saluda a nadie. Hay gente así, ¿cierto? Pero menos mal eso no es en el diamante. Gracias a Dios. Y otro tema que toca el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses es el tema de la segunda venida del Señor. Amén. Pablo les habla a ellos acerca de la segunda venida del Señor, capítulo 4, a partir del verso 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Y el verso 18 dice por qué les dijo lo anterior. Es como la explicación, vea, les estoy diciendo todo esto, esa razón de esto. Y el verso 18 lo dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo les está diciendo y les está hablando a ellos acerca de la resurrección de los muertos, del levantamiento de la iglesia, de la venida del Señor. Esa causa del desaliento que ellos tenían. Por tanto, alentados los unos a los otros. ¿Y quién le dijo a Pablo que ellos necesitaban que fueran alentados, que los animaran? Era porque de alguna manera estaban desanimados. Era que de alguna manera se habían convertido en personas inconstantes, que no tenían la rutina de la disciplina espiritual y la devoción. Ahora, cuando leemos entonces el capítulo 4, Pablo les está rogando y al mismo tiempo los está exhortando. Recordemos, hermanos, que una exhortación no es un regaño, y que espere y verá que voy a coger a este y lo voy a exhortar bien duro. Eso es un error, es un mal uso de una palabra. Una exhortación, o la exhortación, es simplemente reconvenir a alguien, hacerlo cambiar de idea, hacerle cambiar su decisión o su forma de pensar. Eso es exhortar, es reconvenir a alguien. Alguien está haciendo mal, entonces uno simplemente le convence, amén, de que no es así, que es por aquí, aunque no digan amén. Gloria al Señor. Entonces Pablo les está rogando y les está exhortando. ¿Por qué les ruega? Alguien dirá, uno no le ruega sino a Dios. Pero resulta que cuando uno ama a alguien en verdad y ve que esa persona no está bien, entonces en uno se produce como una angustia. ¿Yo qué puedo hacer para que esta persona? Por ejemplo, con un hijo, usted ve un hijo por ahí andando mal y usted le dice de una manera, usted le dice la otra, usted le ruega a mi hijo, pero es que vea, ¿cierto? Creo que el apóstol Pablo sentía ese cariño y sentía ese aprecio profundo por los hermanos allá en Tesalónica. Y creo, hermano, que cada que uno se para acá como pastor, porque no es lo mismo la predicación de un ayudante a la predicación del pastor. Un ayudante le ora al Señor y simplemente da un consejo, pero uno como pastor tiene que predicar con una visión diferente, porque uno tiene que dar cuenta a Dios por un pueblo, tiene que dar cuenta a Dios por una iglesia. Gloria al Señor. En el caso mío ya van 6, entonces no es por una sino por 6, y de aquí para adelante quién sabe. Pablo les dice entonces: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, que dicha que la iglesia pudiera aprender algo de su pastor, cómo os conviene conduciros, no cómo les place conducir, sino cómo le conviene. Amén. Acuérdese que la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero de ninguna de ellas me dejaré dominar. Pablo lo que está diciendo es cómo nos podemos conducir o nos debemos conducir, de qué manera que nos convenga. Pero que te convenga ¿en qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que usar de la sabiduría de Dios. Amén. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando uno tiene temor de Dios, todo lo tiene que filtrar primero por su palabra. Todo lo tiene que filtrar primero por el hecho de saber de que eso que voy a hacer o voy a decir realmente sí agrada o no agrada a Dios. Por eso dice la Biblia: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Tenemos que filtrar primero lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir,
¿De qué manera nos vamos a conducir? O sea, nos vamos a comportar. ¿Cómo debo yo comportarme? Debo de tener un comportamiento que me convenga. ¿Para qué? Para mi vida espiritual, para mi testimonio, para ganarme a mi familia. Entonces imagina yo irme para la casa y sabiendo que tengo familia inconversa y ponerme ahí a hablar mal de la iglesia o a hablar mal de un pastor o de otro hermano. Eso es ser sabio. Estoy destruyendo a esas personas que son inconversas, y aún a los que son creyentes también les estoy haciendo daño. Bendito el nombre del Señor Jesús. Le pongo un ejemplo. Hay compañeros que de pronto por alguna razón no han usado de sabiduría y le han hecho un daño a su familia, de pronto no intencionalmente, pero sí por falta de sabiduría. Tenemos unos directivos y en algún momento los directivos deciden hacerle un traslado a un pastor. Mi hermano, vea, queremos notificarle, usted está trasladado para tal y tal lugar, para tal y tal iglesia, en fin. Y de pronto aquel ministro no toma eso sabiamente y cree que lo están persiguiendo, que lo están atacando, que le van a hacer daño. Yo aquí estoy muy bien, estoy en un proyecto, porque me van a mandar por allá tan lejos, yo tengo a mis hijos. Puede tener todos los argumentos del mundo, pero si él no lo maneja con sabiduría, va a llegar a su casa y va a comenzar a quejarse de la iglesia, va a comenzar a quejarse de los directivos, que injusticia, que no sé qué. Le está haciendo un daño a sus hijos. El daño no se lo está haciendo a los directivos ni a la iglesia, el daño se lo está haciendo él. Si a usted, su pastor, lo llama, lo exhorta, le dice algo y usted se va para su casa y usted suelta todo eso ahí con su familia, lo que su pastor le dijo, se lo dijo fue a usted, no a su familia. Es usted el que tiene que usar de sabiduría, porque si usted no sabe manejar el asunto y va y suelta todo eso en su casa con la versión suya, ni siquiera con la del pastor, sino con la versión suya, entonces ¿quién va a ser el perjudicado? ¿Qué van a decir tus hijos? No, pues entonces yo voy a ir por allá, vea ese señor cómo es, vea en esa iglesia tal, vea esa hermana que hizo no sé cuánto. ¿Quién va a ser el perjudicado? Y usted orando por su familia, pero ora por ellos de rodillas, pero lo saca de la iglesia con el talón. ¿Sí me hago entender, hermanos? A eso es a lo que se refiere Pablo. Dice, ¿cómo os conviene conduciros? Usted, hermano, tiene que fijarse dónde está, con quién está, qué es lo que usted va a decir, qué es lo que usted está haciendo, cuál es su actitud, porque su testimonio, hermano, tiene que alumbrar no solamente en la calle, sino también en la casa. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. O sea, ustedes ya saben todo lo que se les ha predicado. Y ahora Pablo les está diciendo y les está colocando el dedo en la llaga y les está diciendo, pues la voluntad de Dios. Seguramente ellos estaban desesperados, como muchas personas hoy en día, hermano, pero es que ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios, ¿qué es lo que quiere conmigo? ¿Yo qué es lo que debo hacer? ¿Yo qué es lo que tengo, hermano, que decir? Y entonces hay una cantidad de personas preguntándose, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues resulta que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la voluntad de Dios, él está hablando a otros, pero yo quiero decirlo a nosotros mismos, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando nosotros, hermano, entramos en el proceso de la santificación, porque la santificación es un proceso. Cuando nosotros entramos en el proceso de la santificación, eso nos lleva a estar más cerca de Dios, a ser más sensibles a la palabra y aún a escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Porque aprendemos a entender, hermano, cuando las cosas vienen de Dios y cuando no. No es solamente con la oración. Porque puede haber alguien que ore mucho y no sea santo.
Yo conocí o he conocido personas que oran mucho, pero tratan a la familia como un trapo viejo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué tipo de oración tiene? Quiere decir que es posible que alguien ore sin arrepentimiento. Es posible que alguien ore sin conversión. Es posible que alguien ore desde el punto de vista de su propio ego. La Biblia habla del publicano y el fariseo, y los dos oraron, y seguramente todos dos iban todos los días a orar. Pero el asunto no es que te arrodilles 3 o 4 horas. El asunto, hermano, es la actitud que tú tengas a la hora de orar y el concepto que tú tengas de tu Dios. Porque, hermano, yo no puedo estar acá en la iglesia oyendo la palabra, orando, glorificando a Dios, y luego irme allá afuera a hacer y a deshacer y a montar por las redes sociales todo lo que hago. Y enseguida pretendo venir acá y que todo el mundo crea que soy un santo, y las personas mismas, que las redes sociales son un arma de 2 filos, y parece que mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Bendito el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿a quién está engañando? Estaba mirando, hermano, que la santificación es un proceso. Y aunque va de la mano con la santidad, son 2 cosas diferentes. Una cosa es la santidad y otra cosa es la santificación. La santificación es lo que Cristo ha hecho para nosotros. Amén. Y la santidad es lo que nosotros hacemos delante de Dios. La santidad tiene que ver más con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, mientras que la santificación tiene que ver más con lo que Cristo ha hecho en nosotros y en la medida en que nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida. ¿Sí me hago entender, hermanos? La santificación es un proceso entonces que Cristo inició en nuestra vida mucho antes de que nosotros ni siquiera hayamos nacido. El proceso de la santificación se inicia en la cruz del Calvario. Alabanzas al nombre de Jesús. Y la santificación es un proceso en el cual nosotros somos separados. La Biblia dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de a. Entonces hay un de y hay un a. Nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Es la separación de y la separación a, o para, con un propósito. Amén. Dios nos llamó de las tinieblas, nos sacó del mundo, nos reveló su palabra, nos dio entendimiento. La Biblia habla de algo que Dios hizo con el pueblo de Israel y compara al pueblo de Israel con una viña. Amén. Y lo hace a través de Isaías, pero parece que Dios se lo reveló a Isaías a través de un canto. Amén. A través de un canto le habló Dios a Isaías, y parece que Isaías comprendió bien lo que Dios estaba cantando y luego lo escribe en unas palabras. Isaías 5:1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Isaías escuchó cantar a Dios. Imagina uno oír cantar a Dios. Y uno puede pensar que cuando Dios canta será algo muy glorioso, algo muy maravilloso, seguramente. Pero lo que Isaías oyó cantar a Dios fue más bien un lamento, una queja. Los siete primeros textos
del capítulo 5 de Isaías son una queja de Dios. No contra la iglesia, era contra el pueblo de Israel, pero quiero traerlo acá a colación. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y ahí viene la queja, verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, o sea, amargas? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Dios ha hecho un proceso con el pueblo de Israel, pero ellos lo rechazaron. Dios los quiso santificar, pero ellos no se quisieron purificar. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que Dios nos ha separado a nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha llenado con el poder de su Espíritu Santo, nos ha transformado. Ese es el proceso de la santificación. Ahora a ti te toca la otra parte. La Biblia dice: apártese de iniquidad. No dice yo voy a apartar de iniquidad, no, dice apártese. O sea, cada uno, usted mismo debe hacerlo, usted debe tomar la decisión. Apártese de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Todo lo que desagrade a Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice la Biblia: el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. A sí mismo. Usted no puede estar esperando a que Dios venga y lo purifique. No, usted debe entrar en ese proceso de purificación. ¿A través de qué? A través de sus decisiones. Por eso es que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, gloria al Señor Jesús, el texto que leímos. Gloria a Dios. Quiero tomarlo acá textualmente. Les está diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Quiere decir que Dios ya hizo su parte, pero hay otra parte que la tengo que poner yo. El que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica, porque Él es puro. Amén. El Señor Jesús nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Él nos está presentando un ideal, y con base en ese ideal el apóstol Pablo dice: la única manera de nosotros poder entrar en el proceso de la perfección, porque la perfección se cumplirá, es cuando el Señor levante la iglesia. Mientras estemos aquí no seremos perfectos. Pero la Biblia dice: el que ande en el camino de la perfección, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Tú no puedes pretender ser perfecto, porque no lo vas a lograr y te vas a frustrar y vas a terminar afuera. Pero debemos ir por este camino de la perfección. Entonces Pablo nos dice que la única manera de nosotros poder permanecer en el camino de la perfección es olvidándonos de lo que pasó, haya sido bueno o haya sido malo. Entre tanto tú sigas aferrado del pasado, haya sido bueno o haya sido malo, no
podrás estar en el camino de la perfección. ¿Por qué? Porque no estás colocando tu mirada en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos extendernos hacia adelante. La Biblia dice: todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos entonces, mediante el proceso de la santificación, separados de y separados a o ¿para qué? Para estar delante de Dios, para hablar con Él, para adorarle, para que seamos dignos de ser sus hijos, hermanos, para heredar la vida eterna, para que cuando levantemos las manos y abramos nuestra boca y cerremos nuestros ojos, nuestra alabanza suba a la presencia de Dios, para que le podamos servir. Aleluya. Dice: el que me sirve, sígame. A mí me llama mucho la atención ese texto. El que me sirve, sígame. Y uno puede pensar que el escritor se equivocó. Es: el que me sigue, sírvame. Sería como lo lógico. Pero muchas cosas en Dios son al contrario. Parece que hay gente que le sirve al Señor, pero no lo siguen. ¿Cierto? Hermano, es que yo le sirvo al Señor. La pregunta no es si le sirves al Señor. La pregunta es si lo sigues. Y si lo sigues, debes andar como Él anduvo. Alabanzas al nombre de Jesús. Si le sigues, es porque le amas. Y el que me ama, mi palabra guardará. El que sigue verdaderamente a Cristo y está en el proceso de la santificación, no necesita que lo estén llamando, hermano, a exhortarlo, a decirle: vea, tenga cuidado con esto, porque haces esto, no hagas lo uno, mira, esto debe ser así y así. Pero como nosotros nos llenamos de motivos y de argumentos y tenemos nuestro gusto y queremos vivir la vida, se nos olvida que la Biblia dice que el que quiera ganar su vida la perderá. Usted quiere vivir su vida, usted puede hacerlo. Pero si te dedicas a vivir tu vida, lo más probable es que la vas a perder. Vas a terminar por otro camino, errado, equivocado, y muchas veces hasta amargado. Y cuando uno no está haciendo las cosas bien, pues le llaman la atención. Y si a mí me llaman la atención y yo me enojo con el que me está llamando la atención, peor todavía, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, el que no acepta razones, el que no tiene la suficiente humildad para recibir el consejo. Pero la Biblia dice que me exhorte o que me castigue el sabio es un bálsamo, dice el libro de Cantares, o el libro de Proverbios, perdón. Gloria al Señor Jesús. Es un bálsamo, dice la palabra. Todo depende también de dónde llegue, pero si yo estoy en el camino de la perfección, hermano, a veces ni necesito siquiera que me estén llamando la atención. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios le dice a Dios: muéstrame lo que me es oculto y si he hecho mal. Porque nadie está libre de hacer lo malo. Pero entonces yo no puedo decirle al Señor que me muestre lo que me es oculto y pone a alguien a que me lo diga y entonces me enoje. O no lo haga, simplemente, que va, esa es mi vida. Yo veré. A nadie le importa lo que yo hago, a nadie le importa lo que yo digo. Bueno, si esa es tu manera de pensar, puedes seguirlo haciendo. Te es lícito, pero no todo te conviene, porque vas a terminar errado, caminando mal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Uno mira, hermano, los tiempos de la santificación en la palabra, porque Pablo en el proceso de la santificación identifica tres cosas. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos. Pablo primero enumera una lista a partir del verso 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y entonces enumera una lista, ¿cierto?
ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones, ni los hechiceros, en fin, menciona ahí una lista. Y luego en el verso 11 dice, y esto erais algunos, eras, ya no eres, fuiste en un pasado, lo hiciste en el pasado, pero ahora Cristo te ha perdonado, ahora eres una nueva criatura. Esto erais algunos, mas ya habéis sido primero lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De esas tres cosas, lavados, santificados y justificados, dos se realizaron en el pasado. Cristo nos justificó a nosotros en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuiste lavado el día que te hiciste bautizar. Amén. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y dice el apóstol Pablo, hablando de ese proceso de la iglesia, dice que la iglesia fue purificada mediante el lavamiento del agua. Amén. Fuimos plantados para muerte por el bautismo y ahora somos levantados como nuevas criaturas. Pero dos de ellos se realizaron ya, fuimos justificados, fuimos lavados, pero la santificación es un proceso. Yo encuentro en la palabra de Dios tres procesos o tres etapas de la santificación. La santificación instantánea, la santificación progresiva y la santificación cumplida. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuál es la santificación instantánea? Cuando tú te arrepentiste, cuando tú te bautizaste en agua. Tuvimos ciertos momentos en nuestra vida cristiana donde sentimos el poder de Dios en nuestra vida que nos llenó de gozo, de alegría y sentíamos que estábamos caminando como en el aire. El día que uno se arrepiente y se arrepiente de verdad, hermano, ese día usted se siente livianito. El día que uno se bautiza, eso es una experiencia maravillosa, uno sale blanquito, hasta el rostro le cambia. Mírele la cara a una persona que se acaba de bautizar. ¿Cuánto duró el bautismo? 5 minutos, 2 minutos. Mírelo antes de bautizarse y mírelo luego de bautizarse y verá que su rostro cambia. Usted se siente limpiecito, usted se siente caminando en el aire. ¿Qué me dice cuando recibimos el Espíritu Santo? Hermano, uno no quiere que ese instante se acabe. Esa es la santificación instantánea, esos impactos que usted recibe de Dios que lo hacen sentir limpio, pleno, digno, gozoso. Esa es la santificación instantánea. Gloria al nombre de Jesús. La santificación progresiva es todo lo que tú en tu vida cristiana haces para limpiarte. Cada que tú te arrodillas, inicias tu oración con acción de gracias y luego le dices al Señor que te perdone, que te lave, que te limpie, que te ayude, que te fortalezca, que te libere de tus cadenas, que mira tus errores, mira, y usted le confiesa todo eso al Señor. Cada que usted escucha la palabra, la Biblia dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada que usted levanta las manos y hermano y adora al Señor y exalta al Señor, la presencia de Dios desciende. Esa es la santificación progresiva, la comunión. Cada que usted le pide un perdón a un hermano, cada que un hermano le pide perdón y usted le perdona, todo eso tiene que ver con la santificación progresiva. Pero luego viene la santificación cumplida y es el día que Cristo levante esta iglesia y la lleve a su presencia transformado. Ese día se cumplirá en totalidad, hermano, el proceso de santificación en tu vida.
Cuando ya estemos en aquel lugar donde no habrá más pecado, donde no habrán más tentaciones, donde ya no estaremos en la carne, donde tendremos cuerpos nuevos, donde lo único que estará en nuestro corazón y en nuestra mente es mirar al mi Cristo, a sus ojos, adorarlo, exaltarlo, tirarnos a sus pies, devolverle la corona que Él nos ha dado. Aleluya. Esa es la santificación cumplida. Y allá es donde todos tenemos que llegar. Y ese es el ideal que el Señor Jesús nos está diciendo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aleluya. Ese es el momento que nosotros debemos esperar, ese es el momento que nosotros debemos alcanzar, ese es nuestro ideal, por eso estamos acá, por eso nos guardamos, por eso, hermanos, renunciamos al mundo, por eso renunciamos a nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque queremos encontrarnos con Él y que el proceso de la santificación se concluya en nosotros y estar en un lugar donde ya no habrá más pecado ni tentación, ni nada de esas cosas, donde solamente reinaremos con nuestro Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.